Bienvenidos a Voces Jurídicas. Mi nombre es Raimundo Gama y soy profesor en el ITAM. En estos breves minutos quiero presentarles algunas nociones sobre la prueba y el razonamiento probatorio y los retos que plantean las nuevas tecnologías y el empleo de la inteligencia artificial en el razonamiento probatorio. Para ello, quiero partir de la noción que planteara Jeremy Bentham en el año 1827. Hace 200 años, Jeremy Bentham entendía la prueba como un razonamiento que consiste en pasar de ciertos hechos que se asumen como verdaderos para establecer otros hechos cuya existencia se tiene que determinar. La noción de Bentham es útil para explicar el razonamiento probatorio. Me encuentro en mi oficina y escucho claxons de los vehículos que se encuentran afuera. Infiero que puede haber un atasco. Veo en mi teléfono una serie de llamadas perdidas de una persona con la que tuve contacto hace mucho tiempo. Infiero que esta persona posiblemente necesita algo o me necesita pedir algún tipo de favor. Una imagen de video capta a una persona con objetos que provienen de un robo. Se puede inferir que esta persona estuvo relacionada de algún modo con este robo. Bentham entendía que la prueba se compone de tres ingredientes: pruebas, hipótesis y generalizaciones. Las pruebas son el punto de partida de nuestro razonamiento probatorio. Estos pueden ser testimonios, documentos, pericias. Las hipótesis son los hechos a probar. En el derecho, estas hipótesis están establecidas por las normas jurídicas. Y el vínculo que permite pasar entre las pruebas y las hipótesis son generalizaciones. En los ejemplos antes mencionados, normalmente, cuando escucho claxon, puede ser indicativo de que se encuentra un atasco o que hay una manifestación. Cuando veo llamadas perdidas de una persona que tiene mucho tiempo que no tengo contacto, suele ser un indicador de que esta persona necesita algo. Y en el mismo sentido, normalmente, el hecho de que una persona sea hallada con objetos que provienen de un robo puede ser indicador de que esta persona tuvo algún tipo de participación en el mismo. En este sentido, la prueba y el razonamiento probatorio están ampliamente extendidos en el derecho. No hay ningún área jurídica en el que no se presente el razonamiento probatorio. Esto es, ya sea en la materia familiar, la materia civil, la materia penal, en la materia de violaciones de derechos humanos. Siempre vamos a encontrar esta estructura básica que identificó Bentham. Pero también, fuera de la prueba en el derecho, encontramos también que se tienen que establecer hechos. Por ejemplo, en el área de la mercadotecnia, se registra a partir de los hábitos de consumo, los clics que hace un internauta, cuáles pueden ser sus posibles compras. Se registra también a partir de la manera en la que se comporta una persona, cuáles pueden ser determinados cursos de acción. En el ámbito de la inteligencia artificial, por ejemplo, se razona a partir de la posible inminencia de un ataque, de la capacidad que tienen determinados agentes para actuar. Imaginemos ahora qué posibilidades nos ofrecen las nuevas tecnologías y el empleo de la inteligencia artificial en el razonamiento probatorio. ¿De qué manera las nuevas tecnologías nos van a permitir procesar grandes cantidades de información y de pruebas, ordenar una gran cantidad de hipótesis, priorizar rutas de investigación y establecer análisis entre las pruebas? Pongo un ejemplo de ello. Hace un par de semanas, en la región de Nazca, en Perú, unos arqueólogos japoneses pudieron identificar, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, una serie de figuras, alrededor de unas 100 o 200 figuras que no habían sido detectadas. En este sentido, fueron preparando la inteligencia artificial, haciendo pruebas, y de esta manera se pudieron trazar rutas que permitieron identificar figuras que hasta este momento permanecían escondidas. En conclusión, el reto que nos plantea Bentham 200 años después es tomar la estructura del razonamiento probatorio y pensar en los retos que nos plantean las nuevas tecnologías para emplearlas para el análisis de las pruebas y el razonamiento probatorio. En los ingredientes del razonamiento probatorio encontramos en primer lugar las pruebas. En el derecho, las pruebas provienen, por ejemplo, de testimonios. Estos testimonios pueden ser de distinta índole. Pueden provenir de terceros, pueden provenir de declaraciones de las partes, pueden provenir, por ejemplo, de escuchas de niños, pueden provenir de declaraciones de las víctimas, pueden provenir, por ejemplo, de personas que participaron en los delitos. Al analizar los testimonios, es conveniente analizar la fiabilidad y la credibilidad, y para ello tenemos que examinar aspectos como la capacidad sensorial de los testigos,
temas como la veracidad y temas relacionados con la objetividad del testimonio. La veracidad supone examinar y contrastar lo que ha dicho un testigo con la intención que tuvo al momento en el que estuvo haciendo esas manifestaciones. Si hay una correspondencia entre lo que dice y la creencia en lo que afirma, podemos afirmar que esa persona está diciendo la verdad. Lo que esto supone es que no siempre cuando lo que plantea algún testigo es contrario a lo que ocurre en la realidad, esto nos lleve a concluir que el testigo está mintiendo, porque puede ser posible que esta declaración sea como consecuencia de un error. En el mismo sentido, cuando analizamos pruebas que no son testimoniales, sino pruebas tangibles como pueden ser documentos, como pueden ser registros fotográficos, grabaciones, tenemos que examinar también la credibilidad y la fiabilidad de las pruebas. En este sentido, un primer aspecto a mencionar es el de la autenticidad de las pruebas. Tenemos que examinar y tenemos que cerciorarnos que la prueba que se nos presenta es precisamente el material probatorio que se encontró en el momento de su hallazgo. Tenemos que cerciorarnos que la cadena de custodia haya sido preservada desde su hallazgo, su procesamiento, su embalaje, hasta el momento en el que está siendo empleada. Tenemos que cerciorarnos también de la fiabilidad y de la confiabilidad de los instrumentos que permiten captar con precisión algunos resultados probatorios. Cuando los resultados probatorios arrojan resultados confiables que se repiten en el tiempo, esto nos permite afirmar que nos enfrentamos frente a resultados confiables. Otro de los criterios que se emplea también es el de la fuerza probatoria, el cual, si bien en algunos casos está establecido en el derecho, la fuerza probatoria proviene de los propios elementos de credibilidad de las pruebas en función de que permitan ofrecer elementos que nos lleven a concluir que ciertos hechos han podido establecerse. En este sentido, el reto que nos plantean las nuevas tecnologías es revolucionario en el sentido de que nos ofrecen herramientas para poder priorizar hipótesis, poder ordenar una gran cantidad de pruebas, estructurarlas y formular argumentos que permitan conectar las pruebas con las hipótesis. Las generalizaciones, que pueden ser vistas como el pegamento que mantiene unidos nuestros razonamientos, debemos examinar también si cumplen con un criterio de sustentabilidad empírica, si son adecuadas, si no provienen a partir de prejuicios. Y en este sentido, las nuevas tecnologías nos permiten también poner a prueba el empleo de generalizaciones. La prueba y el razonamiento probatorio es útil en las distintas áreas del razonamiento jurídico. No existe ninguna materia dentro del derecho que sea ajena a la prueba de los hechos, ya sea en la prueba en el ámbito familiar, la prueba en materia civil, la prueba en materia mercantil, la prueba en materia penal o, por ejemplo, la prueba de violaciones de derechos humanos. Vamos a encontrar estos tres elementos de los que nos hablaba Bentham: pruebas, hipótesis y generalizaciones o máximas de la experiencia. Es interesante advertir que el razonamiento probatorio no se presenta únicamente en el derecho. Fuera del derecho, en otras disciplinas, también se tienen que probar hechos. En el ámbito de la historia, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la arqueología, en el ámbito de la inteligencia, se tienen también que realizar investigaciones para establecer si ciertos hechos gozan de sustento o no. Un ejemplo reciente que pone de relieve el uso de nuevas tecnologías y el empleo de la inteligencia artificial en el hallazgo de nuevos vestigios es el que se encontró recientemente en Nazcas, en Perú, en relación con las líneas y los jeroglíficos que se encuentran en los campos. Un grupo de arqueólogos japoneses pudo identificar una serie de líneas que habían pasado desapercibidas durante 2 milenios. En este sentido, las nuevas tecnologías abren nuevas rutas en el razonamiento probatorio y nos ofrecen posibilidades para razonar con pruebas, poder articular hipótesis y poder ordenar grandes cantidades de razonamiento probatorio. En conclusión, 2000 años después, los problemas que nos planteaba Bentham y la estructura de la prueba, como un razonamiento que consiste en pasar de hechos a pruebas, sigue siendo útil el día de hoy. El reto que nos plantean las nuevas tecnologías y el empleo de la inteligencia artificial va a suponer una serie de ventajas, pero también una serie de desafíos, tanto desde el punto de vista de la inteligencia como desde el punto de vista de la tecnología y de los retos éticos que nos va a plantear en el derecho y en otras disciplinas. Muchas gracias.